Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí por vía virtual en esta sexta feria del libro de medicina, conmemorando la entrega de los estudiantes de medicina de primer año a la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión contamos con tres invitadas muy especiales: la doctora Nelly Rodríguez, que es residente de Medicina Interna del Centro Médico ABC; la doctora Julia Rojas, que es residente también de Dermatología del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE; y la doctora Andrea Gallardo, quien es residente de Cardiología del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Les agradezco a las doctoras su participación y en esta ocasión, conmemorando esta Feria del Libro y como les decía, dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y agradeciendo a las autoridades de la Facultad de Medicina de la UNAM, en particular al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la misma, y al doctor Manuel Ramiro, quien nos hizo favor de invitar junto con el doctor, junto con todos los doctores de la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, concretamente con el doctor Rogelio Chaboya y el doctor Ramiro. Como les decía, vamos a empezar con una plática de interés, porque la época de los millennials ha rebasado nuestras épocas anteriores, y una de las primeras preguntas sería: ¿cómo estudian los residentes hoy en día? Y antes de darles la palabra a Nelly, a Julia y a Andrea, quiero decirles que en alguna época nosotros, como estudiábamos, era que teníamos que ir a revisar, cuando queríamos un artículo, al Index Medicus, que eran unos libros muy gordos que ya ustedes seguramente ni los recuerdan ni los conocieron probablemente, y buscábamos alguna bibliografía en particular, y buscábamos esa bibliografía, y había tres alternativas: que no estuviera la revista en la biblioteca, que sí estuviera la revista en la biblioteca, pero le habían arrancado las hojas a la revista, alguien que nos antecedió seguramente, o bien que sí estuviera la revista, que encontráramos el artículo, pero que no tuviera nada que ver en un momento determinado con lo que estábamos buscando. Hoy, gracias a las técnicas de computación y a las técnicas que van a platicar ahora Julia, Nelly y Andrea, pues tenemos una facilidad muy importante para que nosotros podamos aprender y estudiar. Nuestro aprendizaje antes era memorístico, hoy más que nada utilizamos el razonamiento clínico, y hoy, como les comento yo a los residentes, no hay que aprenderse tanto de memoria, porque hoy en día ya puedes utilizar una fórmula y rápidamente la sacas para calcular cualquier situación en concreto del paciente. Ni te tienes que aprender de memoria todas los procedimientos, porque también ya están escritos. Tienes que aprender más, como les decía, el razonamiento. Entonces, les quiero preguntar en el orden que ustedes quieran, si quieren, Nelly, Andrea y Julia, ¿cómo creen que es el estudio en esta época de los milenios de ustedes? ¿Cuáles son los armamentos que utilizan? ¿Qué sienten que han cambiado de lo anterior a lo actual? En estos 3 o 4 años que son de residentes, ¿han sufrido alguna transformación? Porque los cambios científicos, pero también los tecnológicos en relación al aprendizaje, varían minuto a minuto, y seguramente cuando ustedes empezaron su residencia, ya ahora como alumnas de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, que las tres son alumnas de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿cómo sienten, independientemente de donde han estudiado su pregrado, cómo sienten que ha habido este cambio y esta transformación, y qué les podrían recomendar a los alumnos de nuevo ingreso que el día de hoy están ingresando a la facultad? Adelante. Bueno, por parte de medicina interna, ha cambiado mucho en cuestión, por ejemplo, ahorita ya no nos basamos, sí, el Harrison sigue siendo nuestro libro de base y es bueno tenerlo y consultarlo, pero ya, por ejemplo, en las guardias es todo muy dinámico y todo muy rápido y tienes que estar pensando con los pacientes. Entonces, una guía que tenemos es el Pocket de Medicina Interna, que justo salen, cuando inicié mi R1 era la sexta edición, ahorita ya está la séptima, entonces también se está actualizando el Pocket, que es un librito chiquito que puedes cargar en la bata. También el Up to Date, que es una herramienta que se tiene gracias a la Biblioteca Digital de la UNAM,
es muy rápida para consultar y ver rápidamente todo lo que puedes de esa patología. Artículos de revisión son los principales fuentes que utilizamos sobre todo en las guardias. Ya posteriormente, como para exámenes generales, del PUEM o del Consejo, utilizamos el MCASAP, que es el que hace el ACP, el American College of Physicians. Ahorita está en la edición 18, ya va a salir la 21, entonces también está actualmente actualizado y viene todo, es un compendio muy amplio de medicina interna, y si no, otros libros también de medicina interna como John Hopkins. Pero en sí, nuestra base es artículos de revisión, guías de las asociaciones, ya sea americanas o europeas, y para algo más rápido y dinámico por las guardias sería el Up to Date y el Pocket. ¿Qué opinas, Julia o Andrea? Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto estar y compartir este panel con ustedes. La verdad, concuerdo muchísimo con lo que dice Nelly. Siempre es muy importante en cualquier especialidad médica tener de base un sustento en los textos, en libros de texto. Es importante que en la residencia no nos olvidemos de todas estas Biblias de nuestras especialidades. En cardiología tenemos libros nacionales muy buenos, el del doctor Guadalajara, pero también otros libros base serían el Bramwell, el Hearst. Para las guardias, para el día a día, para el paciente más dinámico, yo creo que coincidimos en el mismo tipo de bibliografía de referencia. El UpToDate, la verdad, es un recurso de información médica clínica muy bueno. Permite a todos los usuarios acceder a una información muy actualizada dentro de su especialidad. Te permite reconocer manifestaciones clínicas de una gran variedad de enfermedades. Y aparte te da como muchos tips, puedes ver interacciones medicamentosas, puedes ver dosis de medicamentos que no estás tan habituado a utilizar, puedes ver las nuevas actualizaciones, recomendaciones, e incluso al final de cada patología te vienen como mensajes claves por si no tienes tiempo en ese momento de revisar toda la patología, puedas más o menos guiarte con esos mensajes claves. También hay ciertos como plataformas como son Clinical Key o el Mendeley, que te permiten irte actualizando con artículos de revisión. Estos programas o estas plataformas te permiten buscar información científica, a la vez son redes sociales académicas, puedes compartir citas bibliográficas, puedes importar documentos de PDF. La verdad es que ahora como residentes tenemos un universo de información, un universo de conocimiento, la información fluye a tiempo real. Y yo creo que eso lo hemos visto durante este último año, durante la pandemia, veíamos cómo toda la información que salía en COVID, así fuera del otro lado del mundo, al mismo tiempo nosotros teníamos el acceso a esa información. Entonces, ahora como residentes, la verdad es que es un gran reto estar al tanto y estar actualizados de la información que va fluyendo. Por eso es importante no olvidar nuestras bases, nuestros sustentos para nuestra formación y también dar ese extra de la actualización. Gracias, muchas gracias. Andrea, Julia. Bueno, pues considero realmente los puntos que tocan las doctoras de relevancia y concuerdo totalmente. Digo, actualmente estamos ante un cambio que justo tal vez se ha acelerado a partir de la pandemia, pero particularmente en medicina interna, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es demasiado el conocimiento, que es muy amplio. Como mencionaban, pues no olvidar como los recursos base, o sea, principalmente, por ejemplo, a nosotros siempre nos hacían hincapié, ¿no? O sea, como para comprender todas las patologías, obviamente necesitas, o sea, recordar desde anatomía, fisiopato, todo esto, y que hay textos tal vez ya muy dirigidos, dependiendo de la especialidad, como en medicina interna Harrison, entre otros, que siempre van a estar ahí, ¿no? Y que son muy importantes, digamos, no hacerlos a un lado. Sin embargo, justo actualmente con tantos avances, digamos, desde estudios de diagnóstico y, bueno, entre otros, así como los tratamientos, que sabemos que hoy realmente esto ha evolucionado de forma impresionante, pues sí es necesario que estemos como actualizados.
es un conjunto, o sea, es decir, no, yo creo que estamos ante un reto de ser como muy completos en el sentido de que no debes olvidar como esas bases, esos textos que siempre debes de tener en cuenta al momento de estudiar, sobre todo, por ejemplo, cuando haces una exposición o te toca hablar de forma más profunda de un tema, o sea, esa es tu base. Sin embargo, ya para todas las revisiones y todos estos artículos que de forma constante se están, digamos, publicando, pues hay una serie ya actualmente, digamos, desde aplicaciones que tenemos a la mano, o sea, ya en las guardias, por ejemplo, dudas muy puntuales, realmente UpToDate es una maravilla porque, bueno, en el momento puedes consultar desde a lo mejor un cálculo de fórmulas, obviamente ajustar dosis de tratamientos, o sea, porque justo todo este reto va encaminado a que tú brindes una mejor atención, ¿no? También digo, ya, por ejemplo, las guías de antibióticos, Sanford, que también ya tiene una aplicación que de igual manera ahí te da como, en el caso de los antibióticos, ¿no? Contra qué espectro está actuando, la dosis si se ajusta, no se ajusta, y bueno, todo esto siempre es, yo creo que de suma importancia tenerlo a la mano, sobre todo cuando estás, digamos, en tu proceso de formación, durante tu estancia, bueno, durante la residencia, y muchas, digamos, también como que creo que sí hay ocasiones en que hay que ser como muy cautelosos, porque aunque estamos ante esta explosión de información, por así decirlo, también saber elegir qué información o qué artículos son los que vas a considerar, o sea, también eso es como un proceso de aprendizaje que vas teniendo y a seleccionar esta información, ¿no? Porque también a veces ya cuando lees como, no sé, la metodología del estudio o que a veces no son concluyentes o todo esto, ya empiezas también como a hacer ahí un escrutinio que creo que también es como muy relevante. Gracias, Julia. Sí, en efecto, concuerdo con las posturas de Nelly, Andrea y de Julia. Efectivamente, ha cambiado todo este sustento para estudiar. Y algo que comentaba ahorita en este momento, Julia, es un poco relacionado con la lectura reflexiva, en donde tenemos que analizar efectivamente el artículo, porque hay millones de artículos que probablemente no tengan ninguna sustento para el manejo de nuestro paciente, y por supuesto siempre hay que estudiar lo relacionado con el paciente. Por supuesto que a veces tenemos guías para poder estudiar, pero también ustedes comentaron a veces que hay que reflexionar, y ahora que los alumnos entran en el primer año de medicina o que van a entrar en el primer año de medicina en esta semana, pues ellos se van a dar cuenta de que no pueden separar la anatomía de la fisiología, de la clínica. Tenemos que compaginar todo esto. Y como ustedes bien comentaron, tenemos que integrar nuestro estudio compaginando tanto las ciencias básicas como las ciencias clínicas, porque si no lo aplicamos, se nos olvida una cosa y la otra. Y por supuesto, creo que hay que estudiar, desde mi punto de vista siempre, al paciente en función a la realidad. Muchas veces nosotros cuando estamos en los hospitales y tenemos un programa, por ejemplo, el programa del PUEM, no se sigue específicamente el programa, porque si lo seguimos específicamente el programa, no correlacionamos la teoría con la práctica. Y el mejor aprendizaje, el aprendizaje significativo, en donde la curva del olvido no tiene esa dependiente que se nos olvidan muchas cosas cuando nosotros estudiamos, es cuando compaginamos la teoría con la práctica. Por eso, aunque estemos viendo el caso teórico de algo en particular, pero no se compagine con la práctica, tenemos que estudiar más lo que estemos viendo. Si estamos viendo en cardiología o en dermatología o en medicina interna un paciente con tromboembolia pulmonar y no está en nuestro programa en ese momento tromboembolia pulmonar, tenemos que estudiar tromboembolia pulmonar. Entonces, comparamos la teoría con la práctica y es cuando vamos a tener el aprendizaje significativo, y es cuando decimos, ya tengo experiencia en el manejo de ese paciente. Y que nos olvidemos en un momento determinado de la práctica, aunque veamos en ese momento que esa práctica, que esa teoría no la estamos compaginando con esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Julia, Nelly y Andrea, a este respecto? Bueno, sí, efectivamente, a veces como que tenemos que contaminar, porque no solamente el paciente, a lo mejor no solo viene por una TEP, también tiene algunos otros factores que tenemos que ver, y entonces tenemos que integrar bien al paciente.
junto con sus diagnósticos y sus problemas y darles un tratamiento adecuado. Entonces ahí es donde viene nuestro, como mencionaba la doctora Julia, nuestro escrutinio de qué es lo nuevo que está saliendo, si este paciente ya de los nuevos fármacos que se están haciendo aprobados o los nuevos estudios, si se beneficia o no de nuevo ese fármaco, si entra o no en esa categoría. Entonces es donde tenemos que discernir y ver si se beneficia o no el paciente. Ya es algo más específico y mucho más enfocado hacia el tratamiento, ya después de que hicimos todo el ejercicio del análisis y del diagnóstico, y que llegamos al diagnóstico, ya vemos la cuestión del tratamiento, que también hay muchos estudios que se están constantemente publicando y ahorita y que se están comentando y que se siguen validando de muchas patologías, y justo por eso también es como que otra herramienta para eso, para los tratamientos o de los nuevos estudios que están saliendo, es que veo que estamos utilizando mucho, me incluyo, es el Twitter, que sigues a varios expertos que justo están haciendo sus estudios, o varios expertos que el nefrólogo, el cardiólogo, y van comentando justo al día a día los estudios que van sacando, y justo analizan bien la estadística, y de eso se trata. Ya ponen la liga, vas directamente al estudio, te lo lees y ves si no, o si se aplica o no para el paciente. También es una de las nuevas herramientas que se están incorporando ya en ese nuevo, al final de ese punto del tratamiento, ya después de que pasaste posgrado, el pregrado, medicina, y ya estás con el tratamiento, que estás en una sub, digamos que puedes ver todo eso que te tienes que analizar y discernir con los pacientes. Doctor, creo que tiene... Me encanta. ¿Qué opinan, Andrea y Julia? Gracias, Nelly. Perdón. Me encanta, la verdad, Nelly, que hayas mencionado el tema de Twitter. Yo creo que es una de las fuentes ahora de información que sin duda inusuales, y que sin duda también tienes que tener mucho criterio para usarla de forma adecuada y de forma prudente. Pero justo como lo dices, tienes la oportunidad de seguir a líderes de opinión, a expertos, a grandes académicos desde cualquier lugar del mundo. Yo creo que ahora Twitter y a los estudiantes de medicina se van a dar cuenta que en medicina es importante también crear ciertas relaciones. Y Twitter te permite tener el acceso al más picudísimo de Johns Hopkins y al más picudísimo que está en Singapur y en Estados Unidos, y al que crea las guías, y se abre una sala de debate. Yo creo que Twitter ha suplido los pasillos de los congresos, ha suplido a veces muchas aulas, incluso académicas, con todos estos hilos de información que se crean. Puedes participar tú, puedes dialogar, puedes tener comunicación y puedes darte cuenta de la información, lo volvemos a decir, en tiempo real. En el tiempo en que se publica, ya lo viste tú en Twitter, cuando el mismo autor del artículo lo publicó. Hay que ser también muy discriminativos con esto. Incluso Twitter iba a sacar como una nueva ley, una nueva norma, en donde antes de tú publicar un artículo, antes de tú publicar una opinión sobre alguna publicación, te pregunta o te sale una leyenda. ¿En realidad leíste este artículo o solo estás compartiendo información por compartirla? Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy discriminativos para el momento de compartir la información, pero sin duda es uno de estos lugares inusuales donde te permite acceder a muchísimo conocimiento y ser parte tú de la conversación. De acuerdo, Andrea. ¿Qué opinas, Julia? Bueno, retomando un poquito lo que usted mencionó hace unos momentos y mis compañeras, pues justo, ¿no? A veces digamos, el plan el orden del PUEM, por ejemplo, obviamente no es como lo vas a vivir durante tu formación. Y yo creo que eso es como parte de digamos, de lo enriquecedor de tu formación, porque justo cuando estás ante los pacientes y que obviamente generalmente llegan con múltiples patologías y que tienes que obviamente saber el abordaje y poner como un orden de prioridades para irlo protocolizando o dar este manejo,
es ahí yo creo que justo donde viene, o sea, como que todo lo que vas aprendiendo, desde obviamente desde preparando una clase o no sé, o sea, haciendo revisión, estudiando, pero justo es esa parte práctica donde yo creo que para la mayoría trasciende ese conocimiento, cuando ya lo ves aplicado, cuando logras comprenderlo y esa, digamos, esa solución o ese abordaje que tú estás realizando para el bienestar de tu paciente, es ahí donde yo creo que justo ese aprendizaje toma relevancia y es como esa experiencia que vamos adquiriendo durante esos años de formación, lo que finalmente es como, digamos, lo más padre o es como lo que realmente al final yo creo que te termina emocionando, o sea, ver cómo justo todo lo que has aprendido ya lo puedes aplicar. Y respecto a lo que mencionan, o sea, es muy claro que a pesar de que, digamos, hay miles de estudios y que de forma constante se están publicando, pues sí, o sea, lo que mencionábamos también hace unos momentos, o sea, tener esa capacidad de discernir entre, digamos, la fuente de información de entrada, creo que ya la mayoría, conforme vamos avanzando en este proceso, pues vas, digamos, tomando en cuenta algunos factores, ¿no? Desde si vas a consultar una revista, pues el factor de impacto de esta revista, obviamente todos los protocolos que se requieren para que puedan publicar ahí, o sea, ya no es como que te vas a ir a una fuente como poco confiable, ¿no? Aunque sabemos que, bueno, de repente por ahí se pueden fugar algunas cosas, pero en general no es lo más común, ¿no? Claro, de acuerdo con lo vertido por ustedes tres, porque hablaba yo de la lectura reflexiva, ¿no? Y es importante que cada artículo que lo leamos, no solamente digamos, estas fueron sus conclusiones y tenemos que analizar la metodología, el tamaño de la muestra, si es prospectivo o retrospectivo, si sus resultados pueden ser comparables con nuestros resultados, si el estudio tenía sesgo o no tenía sesgo, si tenía conflicto de interés o no tenía conflicto de interés. Es decir, es importante una lectura reflexiva, porque así como hay fake news en muchas noticias en general, también hay este tipo de noticias falsas también en medicina, y tenemos que ser muy cautos en un momento determinado para poder analizar cada uno de los artículos, para que podamos emplearlos en función a lo que estudiamos a nuestros pacientes. Déjenme tocar un tema interesante en relación a la pandemia. La pandemia, bueno, es una desafortunada pandemia que nos tocó vivir. Es una desafortunada pandemia que nos tocó vivir en muchos aspectos. En el aspecto de salud, por supuesto, es uno de los más importantes. En el aspecto económico, para el país en particular y para el mundo en general, es otro punto importante. Pero para la enseñanza y la educación también vienen a tener muchas pues limitaciones, pero también algunas áreas de oportunidad. Dentro de las limitaciones, bueno, está el que no estemos en forma presencial, el que no estemos en las clases ahorita. Este semestre seguramente que están ingresando nuestros alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina van a hacerlo en línea prácticamente todo el semestre sin conocer en forma personal a sus propios maestros y a sus propios compañeros. Y esto pues sí es una limitante. Comentaba hace ratito de que viene a suplir en los pasillos de los congresos a las grandes autoridades que podemos escuchar ahora de todo el mundo, y que podemos ver al experto de todo el mundo, y que podemos tener esta conferencia y en media hora tener otra más con diferentes actores sin tener que trasladarnos. Esa es una gran ventaja en un momento determinado, que podemos grabar todas nuestras conferencias, como en este caso que las estamos grabando las conferencias, y que podemos tener un acervo muy importante de todas las conferencias en cualquier momento y a cualquier hora, y podemos escuchar al mega experto, y que podemos integrar también a los profesores a nivel internacional en nuestros cursos a nivel nacional y a nivel local. Entonces, sí ha tenido algunas ventajas la pandemia en estos aspectos. Antes no conocíamos estas formas virtuales de contactarnos. Bueno, cuando menos yo no la conocía. Estas plataformas, que hay muchas, sin hacer propaganda a ninguna en particular, pero hay muchas plataformas como la que estamos viviendo en este momento, y que sí nos permite
que sí nos permite el compartir conocimiento y que sí nos permite no solamente enfocarnos a la panorámica o la idea que nos da en forma particular cada uno de nuestros hospitales, sino hoy podemos convivir con todos los hospitales, podemos hacer sesiones interhospitalarias, podemos escuchar la plática que hacen en el 20 de noviembre o en el Instituto de Cardiología o en el ABC, por decir 3 hospitales que estamos participando en este momento, pero sí es importante que veamos los pros y los contras de los que nos ha dejado la pandemia. Julia, Nelly, Andrea, ¿qué les ha dejado la pandemia? ¿A ustedes les tocó vivir ya como residentes este año y medio? ¿Les está tocando vivir este año y medio de pandemia en donde, por supuesto, que estamos manejando a los pacientes de forma presencial, pero muchas de las actividades han sido en forma virtual? ¿Cuál es la experiencia que les darían a los alumnos? ¿Cuál es el mensaje que les darían a los alumnos de nuevo ingreso en relación a cómo está su residencia, de cómo han vivido este estudio, de cómo ha mermado en su conocimiento o afectado, pero de cómo ha dado oportunidades de seguir adelante? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, personalmente esta pandemia sí ha sido un reto, creo que para todos, pero en cuestión académica, con nosotros fue, creo que muy buena experiencia, ya que empezamos a hacer las clases virtuales, entonces todos los compañeros se podían conectar, independientemente dónde estaban o en qué campus estaban, y esto también fue de mucha unidad y se pudo homologar más nuestro conocimiento. Al igual se empezaron a grabar esas mismas clases, entonces no solamente es de que podías volver a repetir o podías volver a ver la clase y analizar bien todo lo que se dijo, porque a veces esos 45 minutos o una hora puedes perder la atención, entonces se podía repetir, entonces era también muy bueno. Y también las sesiones o los casos que estábamos viendo los compartíamos entre los campus, entonces eso también unió mucho los dos campos y fue más homogéneo nuestro conocimiento como residencia, por tener dos campos. Al igual, los congresos, pudimos asistir a los congresos cuando solo estaban limitados a ciertos números los que podíamos ir. Ahora no, ahora toda la residencia lo puede accesar a los congresos, y eso también es muy bueno. Al igual, nos dio pauta también académicamente a que nos interesaba más publicar como residencia, entonces muchos compañeros publicaron, se hicieron muchas investigaciones, entonces eso también nos hizo crecer como residencia y como académicos. Entonces sí tuvo muchas cosas proactivas la pandemia y no nos quedamos estáticos, estuvimos evolucionando como médicos y creo que como alumnos también, como internistas. Concuerdo sin duda mucho con lo que dice Nelly. Este último año seguramente fue un reto para todos los jefes de enseñanza de todos los hospitales del país y del mundo, para los jefes de residentes, para todos los maestros y profesores, pero ha tenido sus bondades y son justo estas bondades que menciona Nelly. Las clases ahora se grabaron, entonces tú tienes, bueno, en mi hospital se hizo toda una plataforma se llama Classroom, es una herramienta de Google. Entonces ahora tenemos el acceso a todas las clases que se dieron durante todo el año para los 3 años de la residencia de medicina, de cardiología. Entonces, la riqueza del conocimiento que está en ese Classroom para poder acceder en el momento que quieras, a la hora que quieras, desde el dispositivo que quieras, es una riqueza invaluable, porque antes, lamentablemente, te podías perder de alguna clase por algún motivo. La vida del hospital es muy dinámica y no siempre puedes asistir a la clase en el momento o no siempre puedes llegar temprano porque estás con un paciente grave. Entonces, que todas estas clases estén grabadas y estén almacenadas y tú puedas acceder las veces que quieras a ellas es un recurso invaluable. Entonces, como alumnos, yo les aconsejaría que vean más los pros de todas estas
bondades que nos ha dejado la pandemia, más allá de ver los contras. Ya tendrán tiempo de estar otra vez en unas aulas, ya tendrán tiempo de estar otra vez juntos, pero por mientras hay que tomar en cuenta las bondades de todo esto, hay que tomar en cuenta todas estas ventajas. Los congresos, bueno, yo creo que el año pasado yo fui a los congresos más importantes de cardiología, que en ningún otro momento hubiera podido ir a todos, al europeo, al americano, al interamericano, al mexicano, a locales, a sesiones estatutarias, sesiones científicas, un sinfín que de congresos, de pláticas, de sesiones que en ningún otro momento yo creo se hubiera podido realizar. Entonces, la verdad es que dentro de todo lo malo, dentro de todo lo difícil, dentro del reto tan grande que ha sido la pandemia, tenemos estos pequeños aspectos y puntos a favor. Gracias, Andrea. Julia, ¿qué opinas? Pues, o sea, realmente la pandemia ha resultado un reto en cualquier aspecto de la vida para todos, pero hablando específicamente en el tema educativo, como mencionan algunos expertos, pues realmente estamos viviendo como esto se adelantó, digamos, se esperaba dentro de muchos años y este adelanto tuvo que ser, digamos, súbito, fue muy rápido, pues por cómo se dieron las cosas. Realmente, como mencionan, ha sido, o sea, dentro de todo, ha sido bastante favorecedor en el sentido de que actualmente ya tienes a cualquier hora acceso a las clases, digamos, que se vieron previamente. Ya eran algunos recursos que se utilizaban, pero como habíamos mencionado al principio, no estábamos tan familiarizados como ahora hay múltiples opciones de plataformas para subir artículos, clases, incluso, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá ahorita en el 20 de noviembre, lo que se está haciendo es enlazar la clase que tenemos generalmente 8 a 10 de la mañana con nuestra subsede. Entonces, eso es maravilloso porque en algunos casos, por ejemplo, también hay doctores expertos del tema que se conectan, incluso a lo mejor ni siquiera están en el país o están en algún otro estado, y entonces la experiencia y todo el conocimiento que ellos nos aportan, pues obviamente sería tal vez difícil de tener con tanta facilidad si no existieran estas herramientas, ¿no? Entonces, actualmente ya es como algo que ha servido muchísimo, que realmente creo que a la mayoría esto nos ha dejado una muy buena experiencia, sobre todo por lo que comento, o sea, incluso, ¿no? El tema de los congresos, que antes, bueno, era más complejo porque, o sea, los criterios que obviamente tenías que cumplir para poder ir, entre otras cosas, pero actualmente, bueno, o sea, realmente no importa si a lo mejor hubo una plática que te interesaba en la mañana, porque puedes llegar en la tarde a casa y revisarla sin mayor problema y entonces ya aprendiste algo nuevo. Entonces realmente creo que dentro de este proceso de adaptación, que obviamente ha sido complejo, pues también lo maravilloso resulta que pues hemos podido adquirir mucho conocimiento también que probablemente de otra forma hubiera sido un poquito más tardado o más complejo incluso de que pudiéramos llegar a este punto. Así como hubo el acelere en la investigación en las vacunas, también este acelere en la tecnología, y que seguramente llegó para quedarse, claro, porque ahorita estamos alejados nosotros cuatro, en varios kilómetros en la Ciudad de México, pero efectivamente, como bien comentaba Julia, puedes estar en cualquier lado del mundo y estar participando, puedes estar de vacaciones. Ya no se necesita traer a un profesor extranjero que viaje durante 20 horas, que se quede un día y se vuelve a regresar a su país, y esto pues va a evitar seguramente muchos costos y va a evitar muchos traslados que seguramente eran desde el punto de vista social importantes y van a volver nuevamente a ser importantes. Vamos a tener nuevamente congresos presenciales, pero los más importantes, como también bien comentaba Andrea, van a ser que pudo acudir ella a 5, 6 o 7 congresos de los que mencionó en el año y en forma virtual, y seguramente pudo haber tomado las pláticas ya estando en su casa a las 3 de la mañana en sus ratos de insomnio, y etcétera, etcétera. Bien, para concluir y de antemano agradecer a las autoridades de la Facultad de Medicina, ¿qué mensaje le darían ustedes a los alumnos que hoy ingresan a la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Qué les dirían? ¿Qué expectancia de vida tienen
con la pandemia y sin la pandemia, y qué argumentos les darían para que sigan adelante con esta carrera, que es una carrera maravillosa, que es la carrera de medicina, que es una carrera a la cual amamos independientemente de a lo que nos dediquemos, pero ¿qué estímulo les darían ustedes? Nelly, primero, después André, finalmente Julia. Bueno, primero, pues felicitarlos por escoger una carrera que sí exige mucho, pero también da bastante. Es muy gratificante la carrera de medicina. Entonces, y en cuestión de la academia, sobre todo en estos tiempos que van a iniciar un semestre en línea, es que no se desesperen, poco a poco va a llegar su tiempo de estar enfrente del paciente, de volver a la clase, de volver a conocer a sus compañeros, pero sobre todo eso, que no entrar en la desesperación, en la ansiedad, y sobre todo también enfocarse en las bases. Las bases de medicina son muy, muy importantes, y al inicio a lo mejor toda esta información que nosotros les dimos, de que el up-to-date, el pocket, los artículos de revisión, Twitter, pues son muchas herramientas, pero en realidad al inicio en medicina hay que enfocarse en las bases. O sea, cada especialidad, cada subespecialidad tiene su libro base, que es mundialmente reconocido, al igual la fisiopatología, patología, hemostasia, todo microbiología, todos tienen un libro que donde se pueden basar, y no es necesario que desde el inicio estén conociendo todos los artículos de revisión que están saliendo día a día. Es poco a poco. La carrera de medicina, una ocasión me dijo un tutor que es un maratón, no es una carrera de velocidad. Entonces es poco a poco, es kilómetro a kilómetro, y es disfrutar. Y pues van a tener altos y bajos, pero es sobre todo disfrutar, y les va a llegar día a día nuevos conocimientos, y eso es muy bonito de medicina, que cada día uno aprende más, independientemente si ya es un cardiólogo, cirujano, dermatólogo, en fin, todos los días se aprende algo nuevo, y al igual que cuando van iniciando, van a estar llenos de conocimientos. Entonces, es tener mucha paciencia. Gracias, Nelly. Andrea. Bueno, están a punto de embarcarse en la aventura de sus vidas. Bienvenidos. Es una de las decisiones más importantes que van a tomar, porque el estar aquí es un compromiso enorme que requiere y demanda muchísimo de ustedes, pero que si están aquí es porque tienen lo suficiente para sacar este gran reto adelante. Entonces, lo que yo les recomiendo, lo que les aconsejo es que no se desanimen, que no pierdan el ánimo, que no pierdan el ímpetu, que no pierdan la esperanza. Es una carrera que les va a permitir estirar muchísimos límites físicos, límites mentales. Van a poder servir, van a poder tener muchísima vocación, van a estar presentes en el momento más vulnerable de una persona, que es la enfermedad. Y ustedes, a través de su conocimiento, a través de sus maniobras, a través de lo que hagan, ustedes pueden cambiar por completo el desenlace de una persona. Entonces, siempre acuérdense por qué empezaron, siempre acuérdense el momento que los trajo a decidir estar en esta carrera. Va a ser poco a poco, justo enfóquense en el siguiente paso a dar. No se abrumen, como decía Nelly, con toda la cantidad de información, con toda la cantidad de recursos que se van a topar, sino enfóquense en el paso inmediato. Es más importante siempre tener dirección que velocidad. Entonces, poco a poco, esto es algo que se construye. Cimienten bien sus bases, porque de aquí se parte todo. Den siempre el extra y den lo mejor de ustedes mismos. Bienvenidos. Cualquier cosa que se pueda ofrecer, yo creo que tanto las otras doctoras, el doctor Jalabe, como su servidora, pues estamos siempre disponibles para cualquier consejo, cualquier duda, y estoy segura que así se van a topar a muchísimos maestros que los van a inspirar también. Gracias, Andrea. Julia. Pues primero felicidades, porque realmente creo que eligieron la mejor carrera. Eso, bueno, obviamente conforme la marcha lo van a ir descubriendo.
Considero que realmente deben de tener presente siempre el por qué iniciaron. Es un camino largo, particularmente en medicina, como lo veo es que además prácticamente estás eligiendo un estilo de vida. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes van a ir, se van a ir dando cuenta de muchos cambios que también a nivel personal. Creo que todo vale la pena, sobre todo cuando es una elección, siempre vale la pena. Y va a haber retos todo el tiempo, ¿no? O sea, realmente desde que estamos a nivel de la facultad, nuestros primeros años, después en el internado, en el servicio social, todo el tiempo va a haber retos, con todos los retos van a poder, las cosas se van acomodando siempre, manténganse tranquilos, traten de disfrutarlo en la medida de lo posible. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Steve Jobs, que bueno, se traduce como mantente hambriento, mantente alocado, se traduce, el significado es justo, ¿no? O sea, que siempre tengas como ese ímpetu por aprender, sobre todo en esta especialidad que hay cambios todo el tiempo. Y bueno, aunado a que te mantengas alocado en el sentido de que te mantengas entusiasmado, que disfrutes lo que hagas. Yo creo que me quedaría con eso después de pues estos años que han sido bastantes. Yo creo que tanto para las doctoras como para mí, o sea, realmente ves en retrospectiva lo que has ido enfrentando y yo creo que ya ahora incluso hay cosas que te van dando risa o vas como diciendo, me estresaba demasiado. Es imposible que no te estreses porque en ese momento es a lo que te estás enfrentando. Y si en algún momento ustedes sienten que necesitan ayuda o apoyo de cualquier tipo, siempre va a haber alguien a quien se pueden acercar. Yo creo que desde nuestra propia familia, y va a haber amigos, va a haber profesionales, incluso la salud, que actualmente afortunadamente es un tema que ya cada vez se abre más en este medio, que a veces tal vez hace unos años incluso era tabú. Actualmente ya estamos más abiertos a que tenemos que buscar nuestro bienestar, porque finalmente es también eso va a dirigir mucho el cómo vamos a actuar, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos, yo creo que a la profesión justo en donde estás, está en tus manos la vida de las personas, la salud, que finalmente sin eso ningún ser humano puede avanzar o puede, digamos, pues sí, seguir el curso de su vida. Entonces, de ahí la relevancia que nosotros tenemos como médicos. Entonces, siempre busquen apoyo si lo necesitan, siempre va a haber. Cada vez, afortunadamente, creo que ha habido cambios muy significativos y disfrútenlo. Yo sería lo que les diría a los alumnos de primer ingreso. Gracias. Pues yo quisiera agradecer infinitamente a Julia Rojas, residente de dermatología del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, a Nelly Rodríguez, residente de medicina interna del Centro Médico ABC, y a Andrea Gallardo, residente de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, porque creo que el estímulo que están dando a los alumnos de primer año y ustedes como triunfadoras, como médicas triunfadoras, haciendo una especialidad de gran prestigio, pues creo que es un ejemplo para los alumnos que hoy en día ingresan. Y quiero agradecer a Manuel Ramiro y a Rogelio Chaboya de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina, que nos permitió participar en la Feria del Libro en particular, y al doctor Germán Fajardo Doli, director de la facultad en general. Les deseamos que tengan muy buenos días y muchas gracias y bienvenidos nuevamente.